Hola a todos, espero que estén teniendo un excelente día. Soy George y esto es iElectrician y más. Hoy me acompañarán en este proyecto la instalación de un servicio de 300 amperios para un inmueble residencial. No es muy común instalar este tipo de servicios en un inmueble residencial, pero ya que es una casa bastante amplia, han solicitado al municipio de esta ciudad que sea un servicio de 300 amperios. Vamos. Vamos a empezar instalando los logs del medidor. Estos son dobles porque este medidor va a controlar dos disconnect switch de 150 amperios cada uno, y estos a su vez van a controlar dos subpaneles que están instalados en el basement. Como ven aquí ya están instalados los logs, cada una tiene para doble entrada, así que continuando vamos a ver el disconnect switch. Lo que vamos a hacer es, vamos a instalar dos de estos a cada lado del medidor. Vamos a marcar el hoyo, así como ven en la imagen. Vamos a hacer los respectivos hoyos. Aquí les recomiendo que siempre tengan la mejor calidad de herramientas. Saben que tener herramientas buenas hace que su trabajo sea más rápido, más eficiente y prácticamente les hace la vida más fácil. También les recomiendo que inviertan en algunas herramientas que necesitan, como este que están mirando ahora. Este es un Knockout Punch Set, que es Milwaukee, hace hoyos desde media pulgada hasta 4 pulgadas. Es muy fácil realmente, ustedes como ven es un 2x3, rápido y eficiente, y les ahorra mucho tiempo al hacer este tipo de trabajos, ya que algunos paneles son demasiado duros para usar un hole saw o otro tipo de herramienta para hacer hoyos. Ya que tenemos los conectores puestos en el medidor, vamos a proceder a poner el disconnect switch a un lado del medidor. Como ustedes también pueden ver, yo ya instalé el otro disconnect switch al otro lado, pero en esta ocasión solamente les quiero mostrar cómo estoy haciendo la manera en que instalo este disconnect switch. Lo que vamos a hacer es simplemente vamos a poner 3 tornillos, uno arriba y 2 en la parte de abajo para sujetar el panel muy fuerte. Estos tornillos son de 3 pulgadas. Son grandes porque quiero que se sujete muy fuerte a la pared para que no haya ningún problema en el futuro. Procedemos ahora con los breakers principales. Como les dije, son de 150 amperios. Hay que atornillarlos a la caja. Solamente tienen 2 tornillos, uno arriba y otro abajo. Lo único que hay que apretarlos muy bien para que queden bien sujetos. Una vez que tengamos ya esto, como ven ahí, ya corrí los pedazos de tubo y un LV hacia adentro, hacia donde que van a estar los paneles. Como ven ahí también está la barra de tierra, que esos puentes de cobre ya les puse con el neutro. También ahí ven una barra pequeña de tierra. Aquí al otro lado dejé sin conectar estos puentes de cobre para que vean cómo vino el panel. La conexión es fácil, como ven ahí, la conexión de la parte de abajo, esa es la que va hacia los subpaneles. Simplemente conectamos el negro, el rojo y el blanco a la barra de neutros. Eso es todo. Ahora lo que vamos a proceder es a conectar la parte de arriba, la parte que va a venir desde el medidor hacia la línea. Vamos a hacerlo, como ven, vamos a doblar los cables uno por uno. Estos cables son de aluminio y vamos a hacerlo uno por uno. El blanco, luego el rojo y luego por último y final el negro.
Vamos a pelar y vamos a poner estos cables en la parte superior del breaker. La vamos a apretar, la vamos a ajustar muy fuerte, que quede bien sujetado. No se olviden de poner el antioxidante en la punta que está pelada de cada cable. ¿Por qué? Porque este cable es de aluminio. El cable de cobre no necesita antioxidante. Casi para finalizar ya con este trabajo, vamos a hacer las conexiones en el medidor. Vamos a hacer las conexiones de los dos disconnect switch. Por eso es que al principio instalamos los lugs de dos cables. Vamos a cortar los cables y luego vamos a instalar uno por uno. No se olviden de poner el antioxidante en cada punta de cada cable. Así vamos a estar seguros, no vamos a tener ningún problema cuando el servicio se enciende. Bueno, aquí ya tenemos listo nuestra tierra, nuestro sistema de ground system. Aquí está. Como ven, viene aquí. Mínimo, ya saben, mínimo 6 pies entre varillas. Ahí está. Le viene sin cortar directamente y le pusimos aquí a este ground bridge. Está aquí y viene ahí está. Aquí está nuestro mechanic clamp. Y así llegamos al final de este video. Recuerda de darle a este video un pulgar arriba y si te gustó, deja tu comentario aquí abajo. Me encantaría saber qué es lo que opinas. Si no te has suscrito, te invito a que te suscribas para que no te pierdas ninguno de mis videos. Mantente conectado. Hasta el próximo video. Chao.